Quien no puede ver lo lejano se vuelve esclavo de lo inmediato. Texto extraído de la introducción del libro. En busca de la libertad. Dr. Myles Munroe. Introducción. Toma 20 minutos leerlo. Empecemos la lectura. Quien no puede ver lo lejano se vuelve esclavo de lo inmediato. No hay mayor carga que la libertad. La naturaleza paradójica de esta afirmación es eco de la complejidad del concepto de la libertad. La libertad es como la belleza y el amor, es difícil de definir, pero uno la reconoce cuando la vive. Al caminar por la orilla del océano del siglo XXI y aceptar la responsabilidad de custodiar un nuevo milenio, el grito por la libertad individual, comunitaria, cultural y nacional resuena proveniente de las luchas humanas del siglo XX. Más de 7.000 millones de personas habitan nuestro frágil hogar llamado Tierra, y casi todos dirían que son libres sin definir el concepto de manera adecuada. La libertad es uno de los ideales más malinterpretados, y por ello rara vez conseguido. La mayoría de los seres humanos jamás experimentará la verdadera libertad, aunque ésta sea el propósito y la razón de nuestra existencia. La libertad, aunque mal entendida por la mayoría, se ha convertido en el objetivo por supremacía. Hoy vivimos una nueva y explosiva difusión de este ideal. El desarrollo de los acontecimientos en material social, política y económica en Europa Oriental a fines del siglo XX anuncian solo la última y más radical fase del compromiso de personas de todo el mundo con la libertad. Desde la Segunda Guerra Mundial, muchos países del Tercer Mundo y del Lejano Oriente ingresaron a las filas de la lucha por la libertad, reconociendo su valor y a veces viviendo de esta lucha. Casi no hay país en el que los líderes, dubitativos en ocasiones, no afirmen que buscan el ideal de la libertad. Es importante entender que el concepto de la libertad no fue inventado por el hombre sino para el hombre. La libertad no es un ideal occidental ni oriental. Es un concepto bíblico presentado por Dios mismo como esencia y propósito de la existencia del ser humano. Por ello la libertad es básica para la plenitud del hombre, crítico elemento de su sentido del valor. El espíritu de la libertad es sinónimo del espíritu humano y reside en su naturaleza misma. Es por esta razón que el deseo, la pasión y la búsqueda de la libertad son naturales en el ser humano. La opresión, la supresión y toda otra forma de esclavitud, todo intento por restringir el desarrollo y expresión del espíritu humano, siempre despertarán al gigante dormido llamado libertad. Toda forma de esclavitud, sea por medio de trabajo forzado, ideología, régimen político, opresión económica, abuso doméstico u opresión religiosa o espiritual, es el máximo pecado contra el espíritu humano. David Bryan Davis y su colega de Yale Edmund Morgan, en su libro, El problema de la esclavitud en la cultura occidental, demostró la enorme importancia de la esclavitud en la reconstrucción y reconfiguración social e intelectual de la libertad en nuestro contexto moderno. Davis intentó explicar por qué, luego de dar por sentada la esclavitud desde el inicio de su historia en Occidente, en un periodo de tiempo notablemente corto durante la última parte del siglo XIX, se redefinió la esclavitud como el mal más grande, un flagelo moral y socioeconómico que debía ser exterminado. Su conclusión fue que la promoción y protección de la libertad personal era la más alta virtud del hombre. En esencia, la esclavitud no destruye a la libertad sino que magnifica su valor y presencia. Sin embargo, seguimos ante el interrogante. ¿Qué es la libertad? La libertad es un concepto bíblico presentado por Dios mismo como esencia y propósito de la existencia del ser humano. En el umbral de una sangrienta guerra civil, Abraham Lincoln se quejó de que no conocía una buena definición de la libertad. La situación no es diferente hoy a pesar de la gran cantidad de literatura sobre el tema. En otras palabras, aunque hay consenso sobre el valor de la libertad, aún no lo hay en cuanto a lo que es la libertad. Es justamente este dilema lo que explica por qué los partidos políticos más acérrimamente opuestos honran el mismo ideal. La libertad ha sido definida en muchas de las obras de los filósofos griegos, y los pensadores modernos y otros estudiosos han explorado en este libro. Sin embargo, veremos un cuarto concepto de la libertad que no ha sido definido ni por pensadores griegos, romanos u occidentales, sino por el creador de toda la humanidad, Dios, y por su palabra, la Biblia. Llamaremos a este concepto la libertad natural. La libertad natural existe en la misma naturaleza del hombre,
como derecho y responsabilidad otorgados por Dios, establecidos desde el principio de la creación del hombre. Es el derecho humano delegado por Dios al hombre en el primer libro de Moisés. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, palabra destacada por el autor. Aquí en esta declaración está la fuente y la raíz de la verdadera libertad, y también la fuente del mismo significado de la palabra. Libertad para señorear. La verdadera libertad, entonces, es la libertad para dominar la tierra por medio de nuestros dones y talentos únicos para el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. En esencia, cada persona fue creada por Dios para dominar el ambiente a través de sus dones y talentos personales, en búsqueda del cumplimiento del propósito personal de Dios para su vida y para servir a otros con dicho propósito. La libertad es entonces la licencia para cumplir la voluntad de Dios al servir a otros con el don dado con dicho propósito, sin restringir o controlar a otro mientras dicha persona cumple su propósito y sirve a los demás. Es también importante observar que las instrucciones de Dios especifican qué es lo que dominará el hombre y qué no. El hombre no aparece en la lista. La verdadera libertad es al autodescubrimiento, al propósito personal de cada uno, y la licencia para ir tras el cumplimiento de ese propósito según las leyes y principios establecidos por Dios, sin impedir que otros hagan lo mismo. En esta definición, la implicancia más importante es la de la responsabilidad personal. Esta definición naturalmente establece que toda dominación del espíritu de otra persona viola la ley natural de Dios. Esta será nuestra definición de libertad en este libro. ¿Quiénes son los primeros de cada generación a quienes se les ocurre la idea de que ser libres no es solo un valor que atesorar sino también la cosa más importante que podrían poseer? Los esclavos, claro está. La libertad normalmente comienza a manifestarse como valor social en el desesperado anhelo del esclavo por negar aquello que para él y para los que no son esclavos, es una condición inherente a la condición humana. Esto es así porque la libertad no es la creación de una nueva posición social otorgada como privilegio al desaventajado, sino la restauración natural al estado normal de lo que significa el ser humano. Cuando la opresión se convierte en una condición mental, la libertad física no alcanza. Para comprender la libertad por completo debemos conocer mejor la condición conocida como esclavitud. Como indica Orlando Patterson, la esclavitud es la dominación permanente, violenta y personal de personas alienadas desde su nacimiento y en general deshonradas. Es primero una forma de dominación personal. Un individuo está directamente bajo el poder de otro o de su representante. En la práctica, esto por lo general trae aparejado el poder de la vida o la muerte sobre el esclavo. Segundo, el esclavo siempre es una persona excomunicada. No pertenece a la comunidad legítimamente social o moral. No tiene existencia social independiente y existe solo para y a través de su amo. Está alienado. Tercero, el esclavo está en perpetua condición de deshonor. Y más aún el amo y su grupo, como parásitos, ganan honor al degradar al esclavo. Ningún debate sobre la esclavitud estará completo sin un claro entendimiento de la naturaleza de esta. Este espectro de la esclavitud no se limita a la opresión física, sino también a la espiritual. El concepto bíblico es el de la raza humana que cae bajo el yugo esclavizante del príncipe de las tinieblas como resultado de la rebeldía y desobediencia de Adán, el ancestro de todos los seres humanos. El impacto de la esclavitud es el mismo en todas las circunstancias, mental, espiritual, física, cultural, individual, comunitaria o nacional. Todo intento por limitar, controlar, impedir, restringir, inhibir o detener el cumplimiento del propósito y voluntad de Dios en la vida de otro, significa rebeldía contra Dios. Y esto se llama maldad. Rebelión equivale al pecado de la brujería, que se define como todo intento por controlar la voluntad y el espíritu de otro. En toda situación de opresión, surge el grito por la libertad. El impacto de la esclavitud no se limita al daño físico causado en el esclavo sino al daño más diabólico, el mental. Este es el elemento más trágico de la esclavitud física y espiritual. De hecho, el objetivo del opresor es siempre la esclavitud mental, también conocida como quebranto del espíritu.
Es la rendición de la esperanza en el espíritu humano y conforma el aspecto más peligroso de la opresión. Cuando la opresión se convierte en un mal que afecta la mente, la libertad física no alcanza. Este es el principio esencial que trataremos en este libro. La mente es la llave a la vida. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Por eso nuestro estado mental es más importante que el estado físico. No somos libres hasta tanto sea libre nuestra mente. La libertad es una condición mental, antes de ser una manifestación física. Esta es la base de la afirmación efectuada por el hombre más sublime, el príncipe de paz, la fuente de la verdadera libertad, Jesucristo, cuando presentó su propuesta sobre la libertad, recogida por su discípulo en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La fuente de la libertad, según dice Jesús, no es la legislación, ni una llave que abra un candado, sino el conocimiento y el descubrimiento de la información que tiene el poder de liberarnos en nuestra mente. Si el hombre es lo que piensa, entonces no será libre hasta que piense en libertad. Por ello es posible vivir en libertad y no ser auténticamente libre. Porque vivir en libertad implica no tener restricciones físicas. Vivir en libertad es quitar al oprimido del ambiente en que gobierna el opresor. Vivir en libertad es separar al esclavo de la condición física de la esclavitud. Una de las mayores causas de frustración y decepción en la vida humana, especialmente entre quienes han sido víctimas de la opresión y el abuso históricos, es que confunden la libertad verdadera con vivir en libertad. La libertad no equivale a vivir en libertad. Vivir en libertad nos prepara para la verdadera libertad. Muchas naciones forjadas en el fuego de la opresión, emergentes del polvo del colonialismo y la esclavitud, siguen luchando, después de años de haber logrado la independencia, por encontrar el trofeo de la verdadera libertad. Algunos de los que han confundido la liberación con la libertad siguen bajo el peso de la esclavitud mental. Debemos aprender que la libertad no es la ausencia de ley, de trabajo o esfuerzo, sino la aceptación de la responsabilidad. Algunos hasta han legado esta mentalidad opresiva a la generación que le sigue. ¿Cómo puede un individuo, una comunidad, una nación, romper este espíritu de opresión mental para avanzar hacia la libertad? Para responder a esta pregunta estudiaremos el modelo establecido por el Creador, quien produjo un prototipo en el caso de la liberación de una banda de esclavos hebreos del poder opresivo del faraón egipcio. Los llevó a lo largo del proceso del desierto hacia la tierra de promesa, haciendo de ellos una nación libre y soberana. Si estudiamos en detalle este excelente modelo, como individuos, comunidades o nación, podremos encontrar los principios requeridos para pasar de la esclavitud hacia la liberación, y de allí a nuestro destino de libertad para cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Debemos aprender que la libertad no es la ausencia de ley, de trabajo o esfuerzo, sino la aceptación de la responsabilidad. Debemos despertar a la realidad de que la verdadera libertad impone más leyes que la esclavitud, exige más trabajo que la esclavitud y más autocontrol y disciplina que ésta. Los cimientos de la verdadera libertad están en la administración, de nosotros mismos y de nuestro entorno. Este es el primer y gran propósito de Dios para la humanidad. En la esclavitud uno no administra nada, es administrado, manejado por otros. Por ello, la libertad es un regreso a la responsabilidad del administrador. El primer mandamiento de Dios para el hombre fue que administrara la propiedad llamada tierra. Al hombre se le dio el contrato de administración para que administrara la tierra, y su libertad es inherente a este mandato de dominio. No somos libres hasta ser capaces de dominar un área de la tierra con nuestros dones. Lo desafío a leer las páginas que siguen con corazón abierto, ya vivir la libertad que le espera en la tierra de promesa, una tierra de leche, miel y responsabilidad. El precio de la grandeza es la responsabilidad. Winston Churchill. Fin de la introducción. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Nómbralos. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo.
Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. El decir Jesucristo es tu Señor significa que tú ahora estás haciendo a Jesús el amo o dueño de tu vida. Ahora lee tu Biblia diariamente y obedece lo que lees. ¿Qué debes leer? Sugerimos que comiences con el libro de San Juan y después lee el libro de Romanos. Lo que sea que decidas leer, asegúrate de leer todos los días. Dios nunca te abandonará. Texto extraído del libro En busca de la libertad. Dr. Miles Monroe.